¿Cómo te fue en Copacabana? Adiós. Hay muchos congresos, también ustedes en periodismo. Pues hay muchos eventos de periodismo, están para quien lo sabe buscar, porque no es como que las convocatorias invitan a todo mundo, tienes que aplicar para ellas y tienes que hacer cierta experiencia para que te inviten y sobre todo demostrar que te va a servir de algo, ¿no? O sea, no es como los eventos de medicina, por ejemplo, que tú puedes pagar para ir. Acá es un poco más selectivo. Reservados con invitación, pues. Ajá, pero muy padre, la verdad. He tenido la oportunidad de viajar a muchas partes gracias al Qué periodismo, padre. que yo creí que no iba a ser así. Mira, yo empecé en esto cuando, en el 2007... Mentira, en el 2006 yo entré a hacer las prácticas al periódico Expreso. Yo estaba estudiando en la Universidad del Noroeste, que después se convirtió en la UNO. Yo me inscribí a la UNO y luego se convirtió en la Universidad del Valle de México. Entonces, yo siempre supe que quería ser reportera. Y siempre desde chiquita. Acá. Siempre. Me acuerdo desde chiquita, siempre supe que yo quería hacer algo en el periódico. Desde la primera vez que mi papá me dio el periódico para que lo leyera, me acuerdo que me dio la sección de mercados del Imparcial. Yo tenía como 5 años y me la dio para que la leyera y yo de que, qué enfado, pero la leí, ¿no? Y siempre supe que quería dedicarme a medios de comunicación y ya cuando entré a la universidad, para esto todo mi trayecto por las escuelas fue un caos, ¿no? Porque siempre salía reprobada, me corrían, no me corrían por desmadrosa, me corrían por burra. O sea, siempre reprobaba matemáticas, entonces mi mamá pobrecita ya no sabía qué hacer. Por supuesto que hice el tour de las prepas, ¿no? Hasta que me gradué por fin. Y entré a la Universidad del Noroeste a estudiar Ciencias de la Comunicación. Ya estando ahí en el 2006 entré a hacer las prácticas al periódico Expreso en la sección de espectáculos. Entonces, pues fueron mis primeros pininos, fueron entrevistando a los Tigres del Norte, a Sergio Vega el Chaca, al que Buki, en paz descanse. Que en paz descanse, por cierto, al Buki, a Zoé, que en su momento se iba empezando, en fin, ¿no? Estuve un año, me aventé, me acuerdo, toda una temporada de los palenques del Espogal. Por lo general al nuevo siempre lo chamaqueaban de esa manera. Y ya después me fui al Imparcial también a hacer lo mismo, pero ahí ya era de manera freelance, ya me pagaban para cubrir ciertos eventos. Me acuerdo que tuve la oportunidad de entrevistar a la final Jenny Rivera, salud por ella. ¿En serio? ¡Wow! Entonces, yo empecé en eso. Y cuando me gradué de la escuela, me fui a estudiar a Canadá, me fui a estudiar inglés. Y cuando regresé, entré a trabajar a la campaña del Maloro, cuando quería ser diputado. Y ahí, muchos saludos al Maloro, por cierto, pero me asqué totalmente de la política. O sea, dije, creo que me gusta estar mejor tras bambalinas porque esto de las campañas políticas no es lo mío. Y entré a trabajar al periódico Expreso, pero ya como reportera de la fuente policíaca. Y estuve 3 años en Expreso. En ese entonces las leyes en México eran distintas, ¿no? Antes no se respetaba lo que se llama ahora la cadena de custodia, es decir, cubrir un evento policíaco, ya sea un homicidio, un accidente, un incendio, por ejemplo. Había paso libre a los reporteros, ¿no? Por eso es que existían incluso publicaciones que ya no hay, como la revista Alarma, por ejemplo, que ponían las fotos tal cual. O sea, los reporteros en ese entonces traíamos un radio que le llamaban el escáner, donde se escuchaban las conversaciones que tenían los policías en ese momento, ¿no? Que recibían las llamadas de C4. ¿Era como ilegal acá tener un escáner? ¿O Mira, no era legal, pero tampoco era ilegal, porque todos los reporteros policíacos de todos los medios lo teníamos. Entonces, son 107 claves que actualmente todavía me las sé. Por ejemplo, 30,99 Coca-Lima en un 2 Papa, que significa un muerto con arma larga en un domicilio particular. Algo así como cuando Karen estaba hablando portugués al principio del podcast. Pues algo así era mi vida por 3 años, ¿no? Me acuerdo que yo literal dormía con ese radio. Dormía con él y en Navidad lo ponía en la mesa, porque yo cubría la policíaca y me apasionaba bastante. O sea, me acuerdo que un 6-5 en un 2 Papa con 229 y era un incendio en un domicilio con 2 heridos, y un 23 Víctor un 23 Víctor es un volcamiento, un 23 Coca es un choque,
En fin, ¿no? Un 23 alfa es un atropellado. Y me aprendí esas 100 claves y así estuve durante 3 años hasta que dejé de cubrir la fuente policíaca. ¿Y por qué la dejaste de cubrir? Porque yo quería hacer periodismo de investigación. Yo siempre quise hacer periodismo de investigación. En ese tiempo, en Expreso tuve la oportunidad de irme a estudiar a diferentes partes. Me fui a la Universidad Complutense de Madrid, me fui a la Universidad Iberoamericana. Siempre me daban oportunidad de irme a estudiar y regresar al trabajo. Entonces era muy padre porque tenía toda la libertad del mundo para irme. Incluso seguía con el sueldo, entonces ya regresaba. Y cuando estaba en la Universidad Iberoamericana en el 2011, me enseñaron allá lo que era y es todavía la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces yo dije, wow, porque allá todo el mundo estaba haciendo periodismo de datos y estaban investigando realmente. Y aquí en Sonora, pues era algo como que no se usaba mucho, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero hacer periodismo de investigación. Y me acuerdo que en todos los medios donde estuve, les propuse la idea. Porque a partir de ahí estuve en otros medios aquí en Hermosillo, entonces les estuve proponiendo de que, oye, yo quiero hacer investigación, y no, mejor cubre la policía acá. Hasta que llegué a Proyecto Puente, que eso fue en el 2016. Yo llegué y dije, yo quiero hacer esto, y me dijeron que sí, que adelante. Tenía luz verde para hacer esto y para escribir totalmente lo que yo quisiera. Hasta entonces había sido muy complicado este rollo de la libertad de expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque por una u otra razón los medios te dicen, sabes que sí, pero este tema no lo manejes, o sabes que sí, aparte que México no es un país muy amigable para expresarse, ¿no? Entonces, muchas veces uno tiene problemas cuando quieres retomar alguna temática, te dicen, o por peligro, o a ti mismo te da miedo, ¿no? Entonces, yo empecé en Proyecto Puente, y a partir de ahí estoy haciendo periodismo de investigación, abordando pues muchos temas de coyuntura, no nada más estatal, sino nacional. Y ha sido muy padre porque he tenido contacto con mucha gente y con muchas situaciones que influyen en el día a día aquí en el estado y en el país. Entonces es lo que estoy haciendo. Wow. Y también doy clases en VM. Sí. Hace 4 años empecé a dar clases en VM, porque cuando yo salí de la escuela, yo siempre dije, sentía como que me había faltado algo. O sea, cuando estaba de alumna, que iba a una clase, decía, ¿cómo me gustaría que en esta clase me enseñaran tal cosa? O ¿cómo me gustaría que en esta clase, o sea, sentía como que me he quedado vacíos. Entonces siempre dije, un día, cuando me gradúe y demás, voy a dar clases aquí. Y empecé a dar clases en UM, ya tengo 4 años. Es como que una manera como de retribuirle a la institución lo que la institución hizo por mí en su momento. Entonces me divierte mucho y disfruto mucho. Géneros periodísticos, ¿no? Y todos los de periodismo que hay. Y me divierte mucho lo que hago, y yo creo que poca gente tiene la dicha de disfrutar lo que hace, tanto como yo, porque para mí, cada que investigo un tema, la verdad es toda una aventura. De verdad me apasiono mucho. O sea, yo siempre digo, y dijera Alan, cosas de mamadores, ¿no? Hay gente que ve Netflix para divertirse. Para mí, mi diversión es investigar un tema o hacer una solicitud de acceso a la información pública. Es de mamadores, ¿no? Hacer una solicitud de acceso a la información pública y ponerme a indagar y luego ver que encuentro algo. Entonces son como que diferentes niveles de investigación, y eso me apasiona muchísimo. Trabajo también con una organización que se llama Conectas, que son de Colombia. Entonces ellos con International Center for Journalists te dan financiamiento para los reportajes. Entonces es muy padre porque ellos te dan el dinero para que tú hagas periodísticamente lo que tú quieras, ¿no? Entonces ha sido fabuloso los últimos años. ¿Y qué más? Oye, ¿y por qué crees que muchos de los periodistas o sea, por qué crees que no atrae a los demás de periodismo a hacer eso? Lo de investigación, pues. ¿Por qué prefieren ir acá de que robaron a no sé quién e ir corriendo? La nota diaria. Sí. Ajá. Porque la nota diaria es una zona de confort muy linda. O sea, yo era feliz cubriendo la policía acá, o sea, y mi comadre que por acá está no me va a dejar negar. O sea, yo era feliz durmiendo con este radio que te digo y yendo a los homicidios, y yendo a los accidentes, y de repente estaba comiendo con mis papás y se escuchaba, acaba de pasar un 23 Coca con 330 en carretera La Colorada.
dejaba el plato y ahí me iba, o sea, ahí me iba al accidente con 3 fallecidos y me apasionaba mucho como que este rollo de la adrenalina, ¿no? Porque si algo tiene la reporteada es una buena dosis de adrenalina que yo creo que llegué a suplir más adelante con mi hobby, que es correr, ¿no? Empezaste a correr. Estoy entrenando para mi 6º maratón ahorita. 6º maratón, wow. Empecé a correr en el 2014. ¿Y nunca habías hecho ejercicio de nada antes? No, era el puro gym. Iba al gym, pero ni al pero caso. Pero hacerte pato acá. La verdad, o sea, no me iba para no engordar. Pero ya empecé a correr porque me invitó, ¿sabes quién? El papá de la Fernanda Andrade. ¿En serio? Flaver, un saludo también a la Fer. Él me invitó, me acuerdo que siempre estábamos en casa de la Fer con la Carito y estábamos muchas veces tomando. Ajá. Y yo veía que salía su papá con tenis y yo, oiga, ¿dónde va? Y ya me contó y me invitó y desde entonces me uní al grupo Los Milleros. Ahí estoy, pues todas las mañanas a las 5 de la mañana. Y los miércoles es miércoles del Cerro de la Campana, Los miércoles es miércoles del Cerro de la Campana, los jueves vamos a la Ruta del Faro, los lunes a Ruta de las Iglesias, los martes por Navarrete y los sábados hacemos fondo. ¿Qué es fondo? Fondo es correr una distancia larga, correr una distancia larga, más de que valga la pena la levantada, dijéramos los corredores, ¿no? Sí. Pon tú en el caso de ahorita que estoy entrenando para un maratón, intento hacer, no sé, de 15 kilómetros para arriba, según lo que me marca el programa. ¿Todos los sábados? Pero es muy padre, ¿eh? Sí, pero bueno, también si siguieras con la policíaca, pues no se pudiera, ¿no? Porque... No, es que también ya estoy vieja, pues, o sea, ya, de verdad, yo no sé cómo le hacía con tanta energía, o sea, ahorita de que, nomás de pensar, no sé, tener que dejar este momento, porque, oye, ¿sabes qué, Karen? Es que reportaron un hecho por allá en la Quinta Madre, o sea, creo que valoro más los momentos de calidad que los momentos que uno tiene que dejar por hacer algo que es laboral. Entonces valoro más los momentos de calidad con la familia, con los amigos o simplemente uno estar tranquilo. Oye, ¿quién te da los pitches así como de qué investigar? A ver, pues tengo yo sola. O sea, ¿tú se te ocurre? A mí se me ocurre todo lo que... ¿No tienes colaboradores de que, oye, mira, no? Pues mira, sí recibo Está medio turbio esto, a ver, chécate. Si hablas de pitazos, sí los recibo. Muchas veces... Es que se me hace que a veces de los que yo he visto que como que unos no tienen nada que ver con la otra cosa, ¿no? No, o sea, por DM sí recibo algunas sugerencias, pero la mayoría se me ocurren a mí o a Luis Alberto Medina, que es mi jefe, o sea, entre los dos, así como que se me ocurre algo y él me ayuda como que a darle forma o viceversa. A mí se me ocurre algo y se lo digo y entre los dos armamos. Es que una vez vi uno de lo que gastaban los diputados en gasolina. Y dije, a la vez, o sea, ahorita te enteras, pero ¿cuántos años no tienen haciendo esta madre? Sí, pero deja tú, o sea, ahorita está la información, como dices tú, o sea, ahí está la información y tú la buscas, yo no la busco, yo jamás he buscado ningún dato, la verdad. No, lo que pasa es que, y es una de mis luchas personales, ¿no? Como que involucrar a la sociedad civil, al ciudadano de a pie, a que tenga curiosidad. Yo a mis alumnos les enseño la ley de acceso a la información pública, que no viene en el plan de estudios, pero digo, morros, tienen que ser curiosos, miren a su alrededor. De seguro, camino a su casa y algo que no les cuadra, van a ver, pero esa parada de camión, ¿cuánto costó? ¿Quién la puso? ¿A quién se la pagaron? Te pones a investigar quién puso a lo mejor el hidrante y te das cuenta que es el compadre de la persona que está gobernando. Entonces, tenemos que desarrollar esa curiosidad de que nos rindan cuentas, porque se nos olvida que los funcionarios públicos son públicos, o sea, es gente que está trabajando para nosotros, que gana su salario gracias a nuestros impuestos y que como funcionarios públicos que son, nos tienen que rendir cuentas de todo lo que están haciendo y que si compran algo para su oficina, salió de nuestro dinero y que si se están rascando la panza en su oficina, se están rascando la panza en la oficina que se paga con nuestro dinero. Entonces se nos tiene que hacer costumbre como ciudadanos de ser curiosos y muchas veces se nos olvida y existe también la mentalidad, sobre todo en las personas ya un poco más grandes, ¿no? Que si no, de todos modos no va a pasar nada. Ajá. Pero ¿para qué me quejo si van a hacer lo que ellos quieran? Pues sí, a lo mejor lo van a seguir haciendo, a lo mejor si yo publico cuánto cuesta lo van a seguir haciendo, pero con un peso que les bajen, con un recorte que les hagan. En ese caso que mencionabas de los diputados,
cuando les quitaron el apoyo a gasolina, también les quitaron el apoyo de comida. Me acuerdo que yo hice un trabajo, el de gasolina se lo quitaron gracias a Jael Esparce de Uniradio. Bueno, en ese entonces ella estaba en Uniradio. Yo saqué sobre los apoyos que recibían de alimentos y les quitaron los apoyos de los alimentos. Entonces, también siempre pienso que el trabajo de los periodistas, como dijera Kapuczynski, no se trata en matar las cucarachas, se trata en poner la luz para que las cucarachas se oculten. Pero tampoco podemos cambiar el mundo, o sea, no somos superhéroes, el periodismo no es de héroes, el periodismo es visibilizar la situación y decirle al ciudadano, oye, esto está pasando, y tú, ciudadano, sabrás si te indignas, si exiges, o si tú mismo permites que no pase nada. Y no te desespera a veces que no pase nada, que tú digas, ¿cómo es posible que esté esto aquí y la gente no haga nada? Mira, a veces pasa, pero la gente no se da cuenta. Y a veces nos pasa a los periodistas, o sea, entonces... puede llegar a ser frustrante, pero es un pequeño paso para el hombre y un gran salto de la humanidad. O sea, hace 20 años sería imposible que pudiéramos visibilizar problemáticas que ahorita podemos gracias al periodismo y gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública. O sea, hace 20 años conocer datos como, por ejemplo, de cuánto gasta de gasolina los carros oficiales de alguna dependencia hubiera sido un dato súper oculto. Aunque tú vieras que alguien se pasea y se va a Tucson con sus niños en carro oficial, todo el mundo decía, ay, qué coraje, pero no hacía nada. Ahorita tú le tomas una foto y esta mancuerna entre el acceso a la información pública y las redes sociales han hecho una bomba que nos ha involucrado a los ciudadanos y a los periodistas y a todo el mundo en hacer que se porten bien y este rollo de rendición de cuentas. Sí, saben que si de repente se pasan de lanza, o sea, mínimo la gente lo va a saber, pues. O sea, ya que... acción o lo que tú quieres, quién sabe, pero como tú dices, es que la gente sepa. Que la gente sepa, o sea, visibilizar lo que está ocurriendo y darle al ciudadano un punto de vista. Uh-huh. Sí, yo me acuerdo un amigo que ve en Estados Unidos dice, güey, Trump agarra el avión, el Air Force One así para un viaje de un meeting y aquí se hace un desmadre porque saben lo que cuesta cada vez que despega esa onda nomás porque sí acá. O sea, y aquí yo creo que ni saben. Pues no sabemos nada. Pues no sabemos, pero es un dato que se puede conseguir. Yo siempre decía que, por ejemplo, que el mayor éxito del gobierno pasado había sido hacer que la gente que protesta eran huevones, chairos, no sé qué, ¿sabes? Como que estar... influir en la narrativa popular. Sí, como que... Pero, como que... toda la raza que se indigna por algo que está haciendo es porque es huevones y... Y eso porque son unos flojos, porque no trabajan, porque bla, bla, bla. Por eso están de envidiosos, porque se fueron en la camioneta al Tucson Mall, pero seguro ni trabajaron ahí, han de ser bien huevones, quieren que les den. Sí, así, claro, güey. O sea... Cuando es algo que deberías de hacer, o sea, que te tienes que indignar, que te tienes... Pues sí, o sea, es involucrar a la sociedad civil, o sea, muchas veces, y lo veo, o sea, sobre todo mis papás, así de que, ay... sí, nomás te estás poniendo en riesgo, sí, no sirve de nada. Oye, o sea, sí está sirviendo, o sea, no, a veces queremos que ya mañana le quiten el avión a Donald Trump, o sea, no va a pasar mañana, pero el solo hecho que sepa más gente lo que está ocurriendo hace que poco a poco tengamos una sociedad más informada, pues, y más involucrada en temas que antes no les pudiera partir un interés. O deja tú, no tenían interés porque ni les cruzaba la mente, pues mínimo ahorita alguien tal vez no tenía interés, lo escuche y es como que, oye, sí es cierto, porque están pasando estas cosas, o sea, ya se involucra más. ¿Y tienes un tema así, el que más te haya apasionado o algo así en tus investigaciones? Muchos. muchos, ¿cuál puede ser? ¿En qué año? No, digo... No, pues, y es que mira, a mí me apasiona mucho el tema del río Sonora. Sí. Mucho, todo el tema del derrame tóxico en el río Sonora. O sea, es de lo que más has publicado e investigado. No es de lo que más he publicado e investigado, pero me apasiona demasiado. ¿Por qué? Porque es un tema que mezcla medio ambiente con corrupción, con monstruo que es Grupo México. Con gente que se aproveche de la ignorancia. Y sobre todo el periodismo tiene que servir para algo. O sea, la labor del periodista también consiste en que lo que tú estés haciendo incida, logre un cambio. O sea, en este caso, muchas veces... la nota diaria, por ejemplo, a lo mejor publican, y ayer lo decía, por cierto, en un reportaje que publiqué, el tema de los indigentes, ¿no? De que muchas veces la gente te dice, pues sí, pero le tomaste los datos y ya lo dejaste tirado, no le diste de comer, o sea, pero bueno, lo que yo digo, bueno,
lo entrevisté, lo cruzo los datos con información oficial, pero también como medio de comunicación tenemos que hacer un tipo de servicio social para que esta persona o encuentre a su familia de origen o que esta persona pueda acceder a una mejor oportunidad de vida gracias a que nosotros lo estamos difundiendo, ¿no? Y lo mismo pasa con otros temas. Y la mayoría son foráneos de los indigentes. No, nada más el 8% son migrantes, el 90% son personas de Sonora y el resto se dividen en gente de Sinaloa tiene el primer lugar, Jalisco tiene el segundo lugar y el tercer lugar son Chiapas y los estados del sur de la República. O sea que en realidad son sonorenses que andan aquí desbalagados. Sí, ¿no? De acuerdo con datos oficiales del DIF, sí. Son 870 indigentes, de los cuales 810 son hombres y 60 son mujeres. ¿Qué onda? ¿Dónde quedó la igualdad? Hay que volvernos indigentes. Para Hay que apoyarle el necesitamos porcentaje. 800, ¿qué? 810 indigentes para... Sí, entonces hay muchos temas que me apasionan. El tema del río Sonora me ha apasionado mucho porque es un caso claro de injusticia. Y porque no se acaba, ¿no? Porque es un caso claro de injusticia e impunidad y porque hay cerca de 22,000 personas afectadas y pues es una empresa que, bueno, en el caso Grupo México y Buenavista del Cobre, que fue la que ocasionó el derrame, que es un megaproyecto, es decir, se está proyectando cada vez más a convertirse en la mina más grande del mundo y hay tantas cuentas pendientes en ese tema. Entonces, he trabajado mucho en eso. ¿Qué más? Me gustan mucho. Y eso, por ejemplo, al hermosillense, ¿en qué le afecta el derrame? ¿En qué le afecta al hermosillense el derrame? Al señor que va pasando, a mi papá, por ejemplo, que no vive en Bacanuchi. Ajá, exacto. Pues mira, nos afecta porque ocurrió en nuestro estado, porque no tenemos que ser indiferentes ante las omisiones que las autoridades. Si tú tienes una Profepa o una Semarnat que está abrazando Grupo México en vez de sancionarlo por su mal manejo de desechos tóxicos y por su falta de respeto hacia el medio ambiente, quiere decir que el día que pase un derrame enseguida de tu casa le va a valer la misma madre que le valió en el río Sonora. Entonces, si nosotros somos omisos y como sociedad civil nos estamos haciendo la vista gorda, simplemente no nos importa lo que está ocurriendo, cuando nos pasa enseguida de la casa, ¿qué va a pasar? Pero, por ejemplo, no llega agua contaminada hasta acá o no sea pues, son mitos esos, por ejemplo. Hubo en la presa El Molinito, pero ¿Qué la tan mayoría ciertos son esos datos de que la presa El Molinito tiene...? Pues mira, únicamente se hizo un estudio serio al respecto del río Sonora, fue un estudio que hizo la UNAM, que lo financió Grupo México. Ajá. Este estudio sí detalla que hay daño ecosistémico grave en la zona del río Sonora y que parte de los lixiviados de cobre sí llegaron a la presa El Molinito. Que es la que usamos nosotros para tomar. Sí. Entonces... Mira, yo tengo muchas hipótesis al respecto y el tema de que si ocasiona cáncer o no, o que si tantos de los padecimientos que tienen alta incidencia en nuestro estado son culpa de la minería o no, me falta dinero para financiarlo, para que yo compruebe como periodista. O sea, me dicen, sí lo puedes comprobar esa hipótesis, pero es una investigación que te va a durar años. Entonces no ha habido todavía alguien buenero que se anime a financiarme. ¿Sabes que vino una genetista y aquí al podcast de nosotros? Y digo, no lo platicó en ese episodio, ¿no? Pero yo la conozco, pues, y me dice, no, es que en los congresos de oncogenética es de que tenemos un montón de, o sea, es el primer estado en un montón de tipos de cáncer. Pues es una de las hipótesis que yo tengo y esa hipótesis también es alimentada con los casos que conocemos de nuestros amigos, de nuestra familia. Aparte también el estudio que hicieron financiado por Grupo México fue... O sea, el derrame fue el 8 de agosto, ¿puede ser? 6 de agosto del 2014 y el estudio, cuando tomaron las pruebas y todo eso fue a partir del 8 de agosto. O sea, ya, y hubo muchas lluvias, o sea, no era... Y es un río, ¿no? Pues es lo que dicen que es el problema, porque a lo mejor y si no hubiera llovido, pues igual se precipita ahí arriba. Sí, pues, pero también, o sea, ellos, o sea, después de las precipitaciones que hizo todo eso, fueron y tomaron las muestras desde arriba, pues, no desde abajo, que ya llevaba todo el problema. Yo lo que digo es que, por ejemplo, esa información de lo del molinito, yo lo he escuchado de que, no, pues si el molinito ya está todo contaminado, güey, de ahí tomamos agua todos.
o pues muchos, o las vacas. Y o sea, a mí ojalá que alguien... se me hace cuando te pregunté era con jiribilla, quería que me dijeras, ¿por qué alguien que está en Hermosillo? Pues porque en el Molinito hay un no, o sea, no. Deberían de todos irse. Son hipótesis que yo no puedo... O sea, no las puedes... yo no puedo confirmar, son hipótesis mías que he buscado quién las financie. Sí, los estudios que se financian. Mucho dinero. Sabes que yo hice la residencia en Monterrey, ¿no? Y hay un lugar que se llama Nueva Rosita, ¿no? Y yo me lo sé porque era de que cáncer, Nueva Rosita. O sea, un tumor en el cerebro, Nueva Rosita. Y tengo un amigo que trabaja en algo de minería, ¿no? Y le estaba hablando de eso, de que yo tengo pacientes que son geólogos, ¿no? Y es cuando estamos platicando y me dice, mira, te voy a decir algo, Alan. La minería contamina. Se acabó, pero hay mucho dinero, ¿no? Y cuando le platicaba a ese mi amigo que tiene que ver con las minas, les dice, yo me acuerdo que Nueva Rosita, como un lugar Nueva Rosita, y me dice, ahí está la mina de no sé qué, no sé qué. Y güey, yo no sabía que había una mina ahí acá, nomás sabía que en Nueva Rosita había mucho cáncer acá de mis pacientes. Sí, o sea, son hipótesis. Yo no me atrevería a afirmar que por eso es. Que por eso. Pero es una hipótesis personal que yo tengo y si algún día consigo el financiamiento para comprobarla, voy a venir a este podcast y te voy a decir, y nos vas a decir. Karen, Alan, ya lo comprobé y sí es cierto. Es que ese también es el problema, los estudios Ya que no es cierto, pero son pagados por el que causó el problema, o sea, el problema, sea o no, como tú quieras, o sea... Es como que yo le digo a mi mamá que venga a hablar bien de mí aquí. Sí, ve a hablar de... Sí. Sí, o sea... Sí, pues no. Así como. Quiero otra. ¿Qué crees que hubiera pasado con ese derrame así en los 80? No hubiera pasado nada, nadie se hubiera enterado. No, de hecho, cuando ocurrió el derrame, los habitantes se enteraron hasta 2 días después porque ellos vieron que el río se había teñido de naranja. No hubo un informe oficial ni de Grupo México, ni de Profepa, ni de Semarnat. La misma gente se enteró, vio que el río estaba contaminado y empezaron a correr la voz entre ellos. Fue hasta 2 días que las autoridades mexicanas emitieron un informe a la población y a la sociedad civil y a los medios de que había ocurrido el derrame. Pero si nadie se hubiera dado cuenta, como todo en México, se le apuesta al olvido, se le apuesta que nadie se percató, por ejemplo, y ya. El videito ese de Guaymas acá también hubiera sido lo mismo. También ¿no? hubiera sido lo mismo si no se hubiera filtrado y sobre todo aquí en el tema del derrame y en el tema de muchas cosas que pasan en México, se le apuesta, nadie se dio cuenta, no pasó. Vamos a esperar, si nadie dice nada, no vamos a levantar comunicado, no vamos a... Yo creo que han dicho, es que la neta sí está bien naranja, güey. Sí, o sea, se ve desde el Google Maps acá, desde el Google Earth. Es como que una fórmula mexicana, ¿no? Y viene muy de la mano con toda la corrupción y toda la impunidad que también desde los medios de comunicación muchas veces la misma gente te da aviso de que algo pasó para que lo investigues o alguien se está dando cuenta que enseguida de su casa está pasando algo, que camino a su trabajo está pasando algo y la misma gente te avisa. Entonces yo agradezco mucho a toda la gente que se toma la molestia, por ejemplo, de mandarme un correo para decirme algo y sobre todo también que la gente le dé seguimiento a lo que uno está diciendo en los medios de comunicación porque también apoyan mucho en que uno continúe investigando y dándote ideas de ver el pulso de la gente, qué es lo que les molesta, qué es lo que les preocupa. Aquí vamos a dejar el correo por si alguien quiere mandar algo que vean que no está bien, para que te manden sus... ¿Y te has sentido algo así como que amenazada o algo así? Que tengo que bajar de... Sí, muchas veces. ¿Sí? Sí. ¿Y no te da miedo? Sí, sí me da miedo, mucho miedo. O sea, sí. ¿Qué puedo decir? Sí, sí da miedo. No somos superhéroes, o sea, el periodismo no es un periodismo de héroes, es periodismo y ya, y cuando uno siente la amenaza o tienes la amenaza en la puerta de tu trabajo, tienes que retirarte y con todo el dolor de tu alma que te da callar, tienes que callar. Qué fuerte, porque pues eso es lo que, o sea, tu pasión te le están matando. Sí, lo bueno es que siempre hay temas, o sea, aprendes a lidiar con esa frustración de tenerte que callar.
la verdad. O sea, habla sobre la solidaridad del pueblo. Así es. O sea, es decir, bueno, es que a mí me apasiona este tema, pero no puedo tocarlo, pues. O sea, no puedo tocarlo porque tengo mi familia, o sea, quiero a mis papás. O sea, no. Sí, claro. O sea, no eres tú solo. No eres tú solo y como digo, no se trata de hacer actos heroicos. O sea, se trata de hacer lo que uno pueda hasta donde uno puede. Oye, el otro día tuiteaste algo así de que tu hermana piensa que el acceso a la información no es útil. Sí, es real. Mi hermana es doctora. Mi hermana es doctora, y ella me dijo, y a nosotros los médicos, ¿para qué nos sirve eso? ¿Sabes que en Inglaterra hay una cosa que se llama el Bristol Heart Scandal acá? Que en un hospital, porque haz de cuenta, tú te puedes meter en una página de internet y ver qué cirugía cardíaca en niños, cómo va la mortalidad de acá. No, en este hospital tanto. Entonces tú, por ejemplo, si tú tienes tu hijo, de que, mi niño tiene tal cosa y la van a operar, entonces puedes escoger qué hospital de los públicos te quieres ir a operar porque... Para ver la incidencia de mortalidad. Ajá. Entonces, haz de cuenta que el Bristol Heart Scandal es porque un hospital empezó a aumentar un montón la mortalidad, ¿no? Entonces frenaron el programa de cirugía cardíaca, los reentrenaron y haz de cuenta que ahí fue donde nació, donde en vez de tener 20 o 30 programas de cirugía cardíaca, empezaron a hacer pequeñas unidades donde se super especializaban los doctores de que aquí va a ser de referencia. Entonces se cuenta que el National Health Service lo que empezó a hacer es aumentar bien cabrón la detección prenatal. Entonces a lo que le apostaron era que en útero hacer los diagnósticos, trasladarlos y que nacieran en esas unidades de centros de referencia donde estaban más chingón. Entonces el dinero, en vez de repartirlo en 20 clínicas que no les iba bien, las empezaron a repartir en 3 clínicas que les iba súper bien. Sí, porque... pero ¿quién hacía esos estudios? O sea, ¿quién tenía esa curiosidad? Pues ¿El paciente o el médico? No, pues epidemiología, o sea, ninguno de los dos. De hecho, hay un artículo de un doctor que empezó a sentir que su mortalidad estaba aumentando y se reentrenó. Entonces está bien curada porque normalmente tienes un chingo de ego de que cómo, se fue el anestesiólogo, fue el de terapia, que no. Entonces este vato, en vez de decir... Fue alguien más, oye, pues ok, a mis pacientes algo le está pasando. Entonces fue de los primeros casos que el vato publicó publicó su mortalidad o su incidencia de cosas y se regresó a reentrenarse. Porque, por ejemplo, yo salí de un centro de entrenamiento en neonatología en el 2016 y de aquí en adelante yo me tengo que, o sea, ya nadie se encarga de que yo esté actualizado. O sea, no hay nadie arriba de mí que, oye, o sea, es de ti nomás. Y te puede pasar de que de repente, pues, hey, ¿qué onda? Pues si no te pones las pilas, te puede pasar algo, ¿no? No, tienes que actualizarte. Claro, sí. Pero no hay nadie que me vigile, ni nadie que se... Entonces este vato se autopublicó y lo sacó. Pero a partir de eso, allá, tú como paciente, o sea, ¿no te gustaría de que, voy a tener una cesárea, estoy en el IMSS? Y que no sea por zonificación, que tú digas, hey, güey, pues es que aquí les va peor que acá, y yo puedo saber acá. Sí, claro. Y yo le mencioné a mi hermana de que, oye, o sea, tú como médico y sobre todo según tu especialidad puedes saber la incidencia de muchas circunstancias que ustedes los aquejan, desde sueldos de ustedes hasta atención en diferentes centros donde dan la misma especialidad que tú. Y yo le puse de ejemplo algo que yo había leído recientemente. Noté que la incidencia en adicción al fentanilo entre doctores se había incrementado. Lo noté primero en medios de comunicación nacionales. Entonces yo realicé solicitudes de acceso a la información pública para ver cuántos médicos adictos a fentanilo había a nivel nacional. Hice la misma solicitud al ISSSTE, al Seguro Social, a la Secretaría de Salud y a los servicios de salud de los diferentes gobiernos, e incluso la hice al Centro de Integración Juvenil para saber cuánta incidencia tenían en médicos reportados por adicción al fentanilo, porque yo lo había leído en medios. Y resultó que no tienen casos reportados a pesar de que ha habido muertos. Que ha habido tantos. Entonces fue como que, bueno, entonces necesito replantear mi pregunta para ver cuántas dosis de fentanilo se compraban hace 5, hace 4, hace 3, hace 2, hace 1 y actualmente, para ver si la dosis está terminando en comparación a los pacientes. Entonces fue un ejemplo que yo le puse que a lo mejor y pudiese aplicar, porque he notado que
que es un problema en el gremio médico. O sea, muy buen ejemplo. No, pues es un problema en el mundo, ¿no? Pero haz de cuenta que sí, desde que Pero entras a como en residencia México empiezas con las no historias. pasa nada y a lo mejor y los despiden por otras causas, pero a mí me parece, o sea, tú ves en los aseguramientos de drogas en Estados Unidos y ves que hace 10 años no te parecía fentanilo y ahorita sí. Entonces, Fentanilo chino. Entonces, para mí es tema y así como ese tema, existen muchos en el gremio médico. Fentanilo es el de... Es una anestesia. Sí, es de este... Sí, he escuchado. Es como 100 veces más potente que la morfina. Hay una serie, la de Dirty John, No. que el vato era adicto. No, oye, no veo series, Sí, cosas sí. de mamadores. Tú ves cosas de la vida real. Cosas de mamadores, yo no veo series. Mi serie es mi vida. Sí, no pregunto. Priscila, reportera del crimen. Estoy viendo por 10ª vez Dawson's Creek. Te lo juro, estoy viendo Dawson's Creek otra vez. Hoy me quedé en un buen episodio entre Andy y Pacey. ¿Y has aprendido algo diferente cada vez que la ves? Ajá. Sí, ahorita ya de grande te proyectas para los papás. Antes me proyectaba en Joy y en Jen, y ahorita me proyecto en los papás de Dawson, o sea, hombre. Ay, qué risa. Sí. Oye, con esto que corres, nunca te da por cubrir cosas de deportes. No, pero mis amigos corredores me han ayudado muchísimo en cuestión periodística porque como somos tantos en el grupo, un saludo para todo el grupo de los milleros. Espero que todos escuchen el Espero podcast. que todos estén pendientes. He tenido la oportunidad de tener contacto con mucha gente porque todos nos dedicamos a cosas totalmente distintas. Entonces, ya ves, tu tío Horacio vende machaca, pues, o sea, y luego tengo una amiga, Lulu, que tiene una tienda de regalos que se llama El Bombón, pásenle en la 5 de mayo. Entonces, todos nos dedicamos a cosas totalmente distintas y es una sinergia muy padre porque a diferencia de otros gremios, otras agrupaciones donde a lo mejor todos estamos encaminados a lo mismo, acá en Los Milleros todos estamos en un rollo totalmente distinto y nos une una misma pasión. Entonces, todo el mundo corremos y luego cada quien se va a su vida y luego periodísticamente cuando ocupo alguna entrevista o algo, siempre hay un millero que me saca de apuro. Oye, y el precio de la machaca y así. La diferencia en carne seca. ¿Y a la milla empezaste a ir tú o fue por el papá de la Lotus? O... Con el papá de la Fer. ¿Le preguntaste yo le pregunté así de que ya qué hora se juntan y en dónde, y él me dijo, y me acuerdo la primera vez que fui, de que yo estaba encerrada en el carro esperando que llegara, ¿sabes? O sea, no conocía a nadie. Ya llegó, me bajé y me presentó a todos, y luego ya me encaminé yo sola ¿Y cuánto caminan en la milla? No nos quedamos en la milla. Nomás usamos el estacionamiento de la milla. Como encuentro. Como estacionamiento, pues. Y de la milla salimos todos los días a diferentes puntos. Entonces, los lunes vamos a la Ruta de las Iglesias, que es la Capilla del Carmen, Catedral y Villa de Ceris. Los martes corremos de la milla al seminario, los miércoles de la milla al Cerro de la Campana, los jueves de la milla a la gasolinera El Faro, los viernes se descansa, algunos, yo no. Y los sábados hacemos fondo, que a veces salimos del Cafenio Navarrete a diferentes puntos y a veces de la glorieta del Boulevard Morelos, pero hacemos una distancia un poco más larga. ¿Y siempre es a las 5 de la mañana? ¿Por el calor? Por el calor y por los carros. Y por los tiempos, ¿no? Y por los tiempos, pero por mi parte es por los carros, o sea, por el tráfico, o sea, prefiero correr en una calle completamente sola, pues. Sí. Aparte que la ciudad tiene un rostro muy bonito. Yo me los topo un chingo acá, ¿sí? Por mis horarios, pues. Y ya muchas veces de que, hey, te vi corriendo ahí por el Rodríguez. Sí. Oye, y ahorita estás entrenando para tu 6º maratón. ¿Cómo es tu entrenamiento para un maratón? Uy, pues mira, el entrenamiento va subiendo paulatinamente. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo 10 kilómetros los lunes, los martes hago velocidades. Los miércoles voy al Cerro de la Campana, porque eso sí le dije a mi entrenador, no me quites el Cerro de la Campana, o sea, quítame todo, pero el cerro no. Los jueves corro 12 kilómetros, los viernes, ahorita, bueno, los que me tocan este viernes son 14 kilómetros, el sábado voy a correr 16 y el domingo voy a descansar. Y la siguiente semana se incrementan, o sea, los días que corrí 11 voy a correr 12, sucesivamente. El maratón va a ser en noviembre y
suponiendo que ya las semanas previas al maratón voy a estar corriendo los sábados 25, 30 kilómetros y quiero bajar mi tiempo, ocupo bajar 20 minutos para calificar a Boston, entonces ocupo hacer 3 horas 30. ¿Y dónde lo vas a intentar correr? En Tucson. ¿En Tucson? Ajá. 42 kilómetros. 42 kilómetros. Perdón. ¿En cuánto tiempo entonces? En 3 horas 30. Ahorita hago 3 horas 50. Para poder calificar a Boston. Ajá. Oye, ¿cuánto? No es nada. Desde Pues digo, que, sí es mucho, pero no es nada. ¿cuánto te tardaste en tu o sea, del primer día ese que fuiste a correr A tu mi primer maratón? Pues mira, yo empecé a correr en octubre de 2014 y mi primer maratón lo corrí en julio de 2015. O sea, menos del año. Súper bien. Sí. O sea que para los que quieren correr un maratón, no es acá de que debiste haber corrido desde chiquito. Y eso. No, la verdad existen muchos mitos alrededor de correr. O sea, a mí me decían, tienes que dejar de fumar y demás. O sea, y la verdad, o sea, y de que te vas a chingar las rodillas, etcétera, etcétera. O sea, siento que este rollo de correr está más rodeado de pretextos que de realidades. O sea, en mi caso, yo nomás empecé a correr y empecé a subir los kilómetros a diario y solito el cuerpo va agarrando. Eso sí, hay gente que de plano no se le da, hay gente que dice que le enfada, hay gente que se aferra, yo creo que cuestiones personales, ¿no? De que, ay, es que me duele acá, me chingué la rodilla. Yo tenía una adscrita en Monterrey, mi adscrita de hematología, de hemato-onco, y baja como 20, güey, así. Maratones. Si le había dado cáncer de mama como no sé qué edad y salió y empezó a correr y la vez y ni siquiera se veía atlética acá, ¿sabes? Sí, Porque sea. ya estaba acá con su... Y dice, no, es que yo corro a tal paso, güey. Pero lleva un montón acá. Ya había corrido el de la Ciudad de México, que la pinche altura dice que le pegó. Sí, es que la verdad, no importa cuánto tiempo hagas, lo que importa es que lo termines. O sea, en los maratones internacionales te dan de plazo como 5 horas y media para que lo acabes. Entonces, hay gente que lo camina, pero el punto es terminarlo y sobre todo quitarse de la mente la mentalidad de no puedo por cualquier pretexto. ¿Y el primer maratón que hiciste? ¿Cuánto tiempo hiciste? 4 horas 20. 4 horas 20. Y o sea, ya 4:20. Fíjate, mi primer maratón hice 4 horas 20. Mi segundo maratón hice 4 horas 05. Mi tercer maratón le subí a 4 horas 10. Mi cuarto maratón como 4 horas 15. Mi quinto maratón fue 3 horas 50. Y pues ahora voy por el sexto, a ver qué tal. O sea, es porque es cuestión de enfocarse y te da disciplina para muchas otras cosas. O sea, no es nada más tenerte que dormir temprano y levantar temprano. O sea, como que esa rutina te disciplina para muchos otros aspectos en la vida y te vuelves más productivo en otras cosas. Pues es que como dicen que la fuerza de voluntad y la disciplina es como un músculo, o sea, lo vas trabajando y ya que lo haces para una actividad se te va desarrollando en todo. Sí, totalmente. Y la verdad, a mí correr me cambió la vida, neta. Es que yo fui deportista de alto rendimiento así de chiquillo, entonces siempre veía yo de que, o sea, nadaba a las 4 de 4 a 6 de la mañana, iba a la escuela, hacía ejercicios o sea, me acuerdo que ponían los ejercicios de matemáticas y decía, los tengo que terminar ahorita para irme, para dormir, güey, porque estoy despierto desde las 4. Entonces, sin querer, güey, o sea, nadar y que me trajeran en chinga me hizo que tenía que estar... Lo otro también tenía que estar perfecto para que esto siguiera bien acá. Sí, o sea, lo mismo me pasa a mí, pues, o sea, no puedes andar pendejeando en el día tengo que porque hacer o que empiezo a hacer las cosas desde muy temprano, porque como ya estoy despierta, le voy dando continuidad de que tengo que hacer esto temprano para... Sí, rasviada, ¿no? Ajá, rasviada, y ya a cierta hora, por lo general a las 9:30, 10, ya estoy. A mí me da risa porque como que muchos pretextos, y tengo una mamá de mis pacientes, eso sí, que es súper corredora, güey, tiene 3 hijos de que, no sé, 6 meses, 2 años, y a lo mejor Marcela Miramontes. Ah, sí la conozco, sí. Claro que sí. Es la mejor corredora de México. ¿Neta? Es la mejor, ganó el maratón de Monterrey. Wow. Es el ejemplo a seguir de todas. La vamos a invitar. Sí, o sea, la verdad. Es que nada, conmigo acá yo le recibí al niño y así de que no, ya tengo que, es que voy a ir a correr ahorita. O sea, tiene 3 niños, da lactancia materna exclusiva. Es el ejemplo a seguir. O sea, todas queremos ser la Marcela. Neta. Oye, yo tengo el papá de una amiga, siempre ha corrido y es su manera de turismo, por así decirlo. O sea, el vato, su manera de viajar es de que voy a viajar a Disney porque hay un maratón. Voy a viajar este año fueron a Japón para hacer
porque había un maratón, entonces de que vamos, y se llevó de que a sus hijas, y él corrió el maratón, y sus hijas ya están de que siguen sus padres. Sí, o sea, es muy padre porque te da la oportunidad de conocer muchos lugares. O sea, yo, por ejemplo, en el año pasado, en el medio maratón de San Diego, me llevé a mi papá, pues, o sea, y hasta perdimos el vuelo de lo bien que nos la pasamos. O sea, entonces es muy padre porque dices, bueno, va a haber tal carrera en tal lugar y aprovechas para viajar y te llevas a la gente y te diviertes y corres, entonces... Pero a mí se me hace que ha crecido mucho aquí en Hermosillo lo de los corredores. Güey. Cosas de mamadores, de nuevo. No, pues se me hace porque cuando nadábamos nosotros, güey, no había nadie, güey. A esa hora no había nadie, nos paraba la policía un chingo de veces de que, ¿qué andan haciendo acá? Y pues vamos a nadar, güey. Pero en general ha crecido mucho hacer deporte. Hacer deporte y lo fit está de moda y todo eso. Sí, qué bueno que esté y eso de moda. es muy padre porque... Sí, claro. Porque antes había muy poquitas agrupaciones. Ahorita, o sea, en este tiempo que yo tengo corriendo he visto cómo se ha incrementado la gente que es empática con todo este rollo de me levanto temprano y chingue a su madre, pues. O sea, antes tú decías, me levanto a las 4:30 y ya está apestado, pues, de que como la fiesta y para qué, o sea. Ya platicamos una vez de eso acá. Sí, o sea, de que muchas veces te vas ganando como que el rezago social, ¿no? Pero ahorita ya siento que es más normal o a lo mejor y... Sí, de hecho de eso estábamos hablando con un amigo de la Lana que era el podcast de que cómo era, bueno, ahorita sigue siendo, pero antes era más de que cómo era más aceptado, ay, me puse una borrachera, me tomé 20 shots, y todo, sí, qué curado, aún, ay, pues no como carne y no tomo. ¿Cómo es que no tomas? Chiculón. Sí, o sea, la verdad, hay una vida antes y después. O sea, hay una vida antes y después y mucha gente te deja de hablar, sí es cierto. O sea, que cuando ven que no sigues el rollo, pues te dejan de invitar y ya, o sea. Pero por otro lado, pues muchas otras puertas, como en todo, muchas otras puertas se abren, muchas puertas se cierran. Es que cuando... Yo nomás dejé de salir los viernes o me meto más temprano para poder hacer ejercicio los sábados. Ya con eso es como que, no sales, ¿qué te pasa? No, ya no eres tan curada. Sí, pero también, o sea, yo creo que la vida nos da muy chingonas situaciones de filtrar a la gente que a lo mejor no nos hace tanto bien. Es mi perspectiva. Y uno haciendo correr. O mínimo por algo los filtros, porque pues si ya te estás yendo en otra dirección, pues no te vas a pasar. Sí, o sea, para la otra gente. Para todo el público, afortunadamente. Claro. O sea, me acuerdo cuando mi tío fue a correr el de Monterrey, yo iba saliendo de guardia y quería verlo, era su primer maratón acá y empezó a correr bien grande, pues, y decía, o sea, la bestia hace 5 años no estaba pisteando nomás acá, y ahorita vino a Monterrey a correr su maratón y ya salí de guardia, estaba haciendo un chingo de frío. Entonces iba por Constitución o por Gómez Morín, y haz de cuenta que un carril, la vía rápida, va corriendo el maratón. ¿Ha sido el de Monterrey? No. Y el otro lado van los carros, pues viste? lo quitan. No, pues lo vi cuando llegué hasta al fundidor y ya lo vi cuando salió ahí con la medalla y yo así como que a la vez andaba bien emocionado porque para mí, o sea, yo no aguanto, o sea, por más que haya nadado, no corría más de 3 kilómetros. Sí. Pero se me hizo bien chingón que, por ejemplo, cada ciertos kilómetros, un grupo norteño patrocinaba por un lugar acá, y la gente es así de que con letreros, de que échale ganas. Y aprovecho para mencionar que el próximo 2 de diciembre se va a llevar a cabo el Maratón de Hermosillo. Ya sería su tercera o cuarta edición, empezó en 2016, es su tercera edición. Va a haber un grupo cada 5 kilómetros, va a haber hidratación y va a estar muy padre, así que vayan. Yo lo máximo que he hecho fue una carrera de color de 5 kilómetros, pero era cuando no hacía nada de ejercicio, pero yo siempre había querido hacer una carrera y la hice. Fue de las cosas más difíciles de mi vida porque cero condición. Ahorita ya hago ejercicio súper regular y todo, ¿no? Y me inscribí en una carrera nocturna el 29 de agosto. También son 5 kilómetros, entonces de verdad me estoy muriendo de ganas de ver la diferencia, porque de verdad en el otro casi lloro. O sea, la terminé, obviamente. Yo me acuerdo que terminé mi primer carrera. Mi primer carrera, sí, primera fue en el 2012, era la carrera de los bomberos, y eran 2.5 kilómetros. O sea, ahorita corro 42 y era 2.5. Me acuerdo que o sea, en el kilómetro 1 ya no me podía mover y para el día siguiente, o sea, estaba inmovilizada, maldiciendo la vida y dije, jamás en mi vida lo vuelvo a hacer y
Pero pues... Sí, yo también, eso de 5 kilómetros, o sea, literal, porque me acuerdo, porque lo tuiteé obviamente, de que lo Es más... que si no lo tuiteas no ocurrió nunca. No pasó. No, pero me salen recuerdos de que literal, de lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida, que no sé qué, 5 kilómetros. Entonces ahorita vamos a... Yo una vez vine a uno del Color acá de vacaciones, y de que, oye, inscríbete ya. Me inscribí, fui al backroom y amanecido, tenía como una hora, güey, pasaron por mí y ya empecé a correr, güey, y así de que me quería salir a vomitar, güey, caminándolo. Y ya faltaban como 10 metros, iba caminando así de que, no, ya nomás terminar. Y en eso viene un señor, güey, jalando a sus 2 hijos acá como que en un carrito acá. Y yo que, no me puede ganar acá. Viene empujando a sus hijos acá. Sí, es motivante. Sí, no. A mí me gustaría correr un maratón. A mí también algún día, pero a la maestra ahorita... Pues ya saben, todos los días, Milla del Unisón, 5 de la mañana. Está Y abierta le he dicho a la Marcela, quiero correr un maratón algún día. Vamos a hablar, hay que ponernos una fecha y lo corremos. El del año que viene de Hermosillo. El de este año, 2 de diciembre. ¿El de este año qué onda? Claro que puede. Ir caminando. Claro ¿Neta que se puede aquí? Claro, pues va a haber el maratón, va a ser aquí. Sí, pero no corremos nada. Empezamos ahorita. Sí, claro que sí. Pueden correr, va a haber medio maratón también, son 21 Ya kilómetros. perdió la fe en nosotros. Va a haber, pues va a haber el octavo de maratón. Los veo muy desilusionados, pues. Es que no como corremos, que poca fe en ustedes mismos. Es que no corremos. O sea, yo hago ejercicio, pero no todo es correr. Entonces... Mira, la adrenalina juega gran parte en esto, entonces si se emocionan lo suficiente lo van a poder. ¿Qué? ¿Una apuesta o qué? Una apuesta. Fierro, pues. 5 horas y media tenemos. Como es Hermosillo, puedes pedir un Uber y irte a tu casa. En el acceso a la información, el doctor. A la mitad de que... A la mitad del camino. No, sí, El sería nuevo un gran reportaje. ejemplo para tus pacientitos. Pues sí, va. De hecho, Imagínate colgar la medalla en tu en consultorio. de mis adscritos, pues, como 2 corrieron el maratón. La doctora que, pues, corría, por eso también tenía como 20, ¿no? Porque corría todos los años el de Monterrey. Y el doctor Malto es un intensivista, güey, que, o sea, ahorita que ya trabajo en el IMSS y trabajo en la priva, digo, soy uno ¿a qué de pinches ellos. horas Soy uno de ellos, sí. Tenemos doctores en el grupo. Lo voy a correr para que se sientan orgullosos de mí. Tenemos al doctor Pérez Beltrán, psiquiatra, es un tipazo y es corredor, tiene años. Y si quieres entrar al grupo, que de los mineros. Nomás es cuestión de llegar y te abrazamos. O sea, no discriminamos. No hay iniciación así de pues los magios. matada, que te rapamos y eso. No hay. Pero todos ya... ¿Cuánto corre? Creo que ya lo hice comprar veces. ¿Cuánto 10. corre? Sí, voy mañana. ¿Cuánto corre? Mañana Cerro de la Campana. Sí, voy el jueves. ¿Cuánto corre? Bueno, mañana correrías 8. De la milla al Cerro de la Campana son unos 8. Y si voy el jueves. Si vas el jueves, correrías 9. Puedes llegar o a Fiesta Americana. Mira, no es como que, se quedó atrás, bullying. Sí, no, o sea, siempre va a haber alguien que va empezando y que te va a decir, yo me regreso contigo si te cansas. Pero ¿cuánto es lo menos que corren en la semana? Quizá los lunes, 8.45. ¿Y lo corren o lo trotan? Lo corremos. ¿Neta? Pero hay quienes lo trotan. Tú ve, mira, no te quiero desanimar. No. Algún día voy a ir al Cerro de la Campana. El Cerro de la Campana no se me toca mucho. Sí, voy a decir mañana. No, mañana no, pero... O sea, llegan a las 5 y ¿a qué hora salen? A las 5, o sea, no, llegamos antes de las 5. 4:55. Yo llego 4:50, haz de cuenta. A las 5 en punto no esperamos a nadie. ¿A qué hora termina? Poco antes de las 6, 5:50. A veces a las 6 en punto. Algún día voy a ir al Cerro. Vayan. El Cerro se me antoja. Siempre que veo tus fotos, me encanta ver tus fotos del Cerro de la Campana. Del amanecer. Sí. Sí, es revitalizante, se los recomiendo. Te ayuda a ordenar las ideas. Pues te vamos a estar echando porras, ojalá y ¿qué día es el de Tucson? El de Tucson es el 1 de diciembre. Pues no vas a dobletear. No, de ¿verdad? noviembre. ¿Y luego vas a correr el de Sí, aquí? por supuesto. Pues ya tienes el... Y ya voy a estar entrenada. ¿Y el de Boston? Mira, el de Boston, yo ya no alcancé a inscribirme el año que entra porque se llena. Tendría que correrlo hasta el 2021. Ok. Pero ya la acreditación, si es que acredito con el favor de Dios,
voy a poder correr. Es válida, ¿cuánto tiempo? Un año, o sea, voy a poderlo correr ya en la categoría de 35 en adelante. ¿Y cuánta gente? En Boston, no entrar? sé. No sé, pero son muchos. Y se llena. Sí, pues, Sí, es pues el, por eso no, tienen. es el por eso maratón tienen más, el- más cotizado. Es donde una vez hubo Un atentado, un ajá. atentado, o sea, Sí. sí sé que es muy importante. Sí, pero es como que como que la graduación de cualquier corredor, pues. Es ir al de Boston. Ajá, es ir al de Boston. Y aparte ahí es donde empujaron a la morra, ¿no? Entonces las mujeres Ha habido acá. varios casos. Fue un ejemplo de que no aceptaban mujeres y Sí. una morra se escribió con el nombre de un hombre. En un podcast hablaba de eso y está pusiendo la foto de... Sí, uno de feminismo. Yo les decía que miedo ser ese vato, ¿va? Sí. Que hará la historia como el vato ese. Como el vato que empujó. Sí, pero pues también traen tiempos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que las mujeres hemos podido lograr gracias a que han pasado los años y gracias a que una mujer se atrevió. Entonces, hombres con N y B chicas son hombres, ¿no? Sí. Aquí en 1960. Y con eso terminamos con ese comentario. Hombres son hombres. Oportuno. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad me divertí mucho. Muchas gracias por el sushi. Un saludo a mi comadre que está de este lado. Sí. Y qué bueno que hacen cosas interesantes. Qué Y no bueno. están viendo Netflix, Sí. como todas las parejas. Pues también. Y fin de la reflexión. Tengo una duda. Cuéntanos. Si cortan, ¿van a seguir haciendo el podcast?